Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestra Nutri Charla con un invitado especial, uno de los ponentes que es experto en el área de nutrición y fútbol. Me acompaña el nutriólogo Alejandro Aguilar. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Pues aquí un gusto, un honor para mí estar con ustedes aquí compartiendo y hablando un poquito acerca de la experiencia y de lo que hay que hablar o ciertas dudas o temas que acercan referente al área en el que me desarrollo, ¿no? Excelente. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. Vamos a iniciar un poco, saludando por aquí a los que se van conectando. Saludos, Eli Saltos, dice hola. Vamos a dar inicio a esta charla de profesionales del área de la salud, en este caso de nutrición y en el área deportivo, nutrición deportiva, pero más enfocado en la disciplina de fútbol. Y para ello vamos a dar unas ciertas preguntas, como es costumbre. ¿Cómo se evalúa, Alejandro, cómo se le evalúa a un jugador de fútbol en el ámbito de nutrición? ¿Puedes ahí desglosar un poquitín? Pues mira, las evaluaciones son algo especiales, ¿va? O algo, bueno, es algo que realmente es algo importante porque es desde ahí donde vamos a partir lo que se necesita para poder tener un buen jugador de fútbol. El fútbol, pues como muchas personas lo conocen, o si simplemente es como el deporte más visto del mundo, atrae mucho dinero, hay muchas masas, hay mucha pasión, se paran ciudades, ¿no? O hay algo que vuelve loco a mucha gente en el área del fútbol, ¿no? Ok, simplemente contestando tu pregunta, va encaminada al momento de la temporada, ¿sí? Por ejemplo, yo evalúo a los jugadores en pretemporada, al inicio de la pretemporada, al inicio de la temporada, a mitad de la temporada y obviamente al final también, ¿no? ¿Por qué así? Bueno, ¿por qué es importante? Porque al final de cuentas, un jugador de fútbol, en la experiencia que yo tengo, que es de tercera división profesional, son chicos desde los 14, 15 años hasta los más grandes de 21, 22 años. Entonces, son pacientes, son atletas o son personas en totalmente desarrollo, ¿no? Entonces, es importante obtener un punto de partida desde el inicio, desde la pretemporada. Haz de cuenta que hay un momento, en mi equipo se hacen ciertas visorías y hay como ciertos pues filtros que deben de pasar demasiados jugadores para decir, ok, quieren pertenecer a este grupo, vénganse, ¿no? Entonces se les hacen ciertas visorías y ahí es ahí donde el técnico tiene como la palabra de decir estos sí y estos no. Entonces cuando ya tienen la lista de los 26, 28 jugadores que van a estar en el plantel, es ahí donde yo los cito y les hago las evaluaciones antropométricas según la posición de que desempeñan, ¿no? Yeah. Entonces, yéndonos ya de una manera más práctica, les hago la evaluación con el perfil completo de Isaac. ¿Por qué? Porque se busca llevar al jugador hacia cierta referencia, ¿no? Entonces, en el fútbol tenemos varias posiciones, pero las posiciones que comúnmente se conocen es el portero, los defensas, los medios y los delanteros, ¿no? Obviamente hay más posiciones que el interior, que el lateral, carrilero, bueno, al final de cuentas son como posiciones híbridas, ¿no? Pero esas cuatro son interesantes porque a partir de ahí es donde yo busco, o más bien hay ciertas referencias que es algo que pude encontrar en ciertas investigaciones en las cuales pues hay estudios donde demostraron que para la posición de portero para esa edad de jugadores mexicanos se tienen que tener ciertas características antropométricas, ¿no? Entonces, es contra eso, yo los comparo y ya al momento de darles a los jugadores su reporte,
les digo, no, pues tú, Daniel, tienes que tener más masa muscular o tienes que bajar grasa. O sea, generalmente los porteros se busca que sean altos, que sean de extremidades largas, entonces, y sin tanta masa muscular no es tan importante en esa posición. Para los centrales sí, y también para los delanteros. Es importante desarrollar masa muscular y es importante tener como cierto equilibrio. Entonces, es algo en el que yo me tengo que basar para poder llevar a los jugadores hacia cierto objetivo, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues se les plantea, bueno, en la pretemporada es el momento donde tienen como un trabajo muy pesado, hasta de doble sesión, en los cuales es importantísimo desarrollar ciertas capacidades físicas que ya durante la temporada los van a ir necesitando. Esa es una. La evaluación antropométrica, también les hago una evaluación del estado de hidratación, para que conozcan cuál es el momento o más bien cuál es el estado de hidratación correcto que tienen que tener, pues antes de los entrenamientos, durante y también obviamente hasta después, ¿no? Y obviamente los días del partido, ¿no? Pero eso te lo comento por experiencia, sí es algo que es importante recalcarlo porque el estado de hidratación y dependiendo obviamente del clima, de la ciudad, de la humedad, es algo que sí les afecta demasiado a los jugadores de fútbol. Y se traduce básicamente en calambres. Entonces es algo que se necesita de tener en claro bien desde el principio. Excelente, muy bien. Entonces, son varias evaluaciones, digamos, dentro de la temporada o dentro del año, varias evaluaciones muy puntuales y dependerá mucho de cuál posición se encuentra este jugador y por lo tanto vas a utilizar pues diferentes fórmulas, ¿no? Para diferentes condiciones, que de hecho una de las preguntas por aquí de Eli menciona que qué fórmulas se utilizan más para el gasto energético. No sé si tengas ahí alguna fórmula en especial o ya tú basas en algún otro criterio. Pues generalmente uso como un promedio de las fórmulas ya conocidas y establecidas, ¿no? Al final de cuentas, sí es importante tener el requerimiento calórico más preciso, pero utilizo desde Mifflin, desde Harris, o uso ahí un pequeño en el software que manejo o en la plantilla, es ahí donde me arroja como un promedio y en base a eso ya hago el cálculo de los requerimientos. Perfecto. Sí, sobre todo utilizar solamente mejor una sola fórmula para ese jugador, porque estar cambiando fórmulas, pues está cañón. No, exacto. Okay. Entonces, ¿cómo pueden los profesionales apoyarse a aquellos profesionales de la salud, hablando de todo la parte interdisciplinaria, es decir, desde el psicólogo, médico, del deporte, fisioterapeuta y el mismo nutriólogo? ¿Cómo se pueden apoyar digamos, con estos temas? ¿Cómo tú es que surge tu interés a este tema? ¿Cómo los puedes, digamos, recomendar o cómo nace tu interés sobre este tema? ¿Nos podrías platicar? Mira, pues básicamente el interés fue porque un amigo me invitó, básicamente. Sí. Me invitaron como a participar en un equipo, se llama Jalisco EFC, que es tercera división profesional. Entonces, fue ahí como, y al final de cuentas me gusta el fútbol, pues no es algo que ahorita esté como en mi apogeo, porque, pues antes sí lo veía mucho y lo sigo viendo, pues, pero ya me intereses ya se divide en otras áreas del deporte, ¿no? Pero básicamente me gusta y me invitaron. Y tu primera pregunta en referente a cómo se apoya o cómo debe de ir un como conjunto de equipo multidisciplinario, pues es algo muy clave, pues es algo como importantísimo, porque, por ejemplo, mi reporte yo se los paso al fisio, o si no al preparador físico, porque es algo que debemos de estar como todos trabajando en la misma sintonía para que
para que pues obviamente se busque el resultado de tener a los chicos lo mejor preparados físicamente o en las condiciones físicas óptimas para poder desempeñar o jugar el día del partido. En el fútbol se busca que un jugador cumpla con varias características. Uno es lo físico, que es ahí donde yo entro, junto con el preparador físico y junto con el fisioterapeuta. Uno es lo técnico-táctico, que es pues la parte pues que aprenden y que se desarrollan desde chiquitos. Empiezan los chicos aquí realmente desde los 5 o 6 años, empiezan a ya desarrollar esas capacidades, ¿no? Y a saber los movimientos y saber en cuándo hacer ciertas coberturas, cuándo bajar, cuándo cubrir a otro compañero. Y es eso es lo técnico-táctico. Y el tercero es lo mental. Entonces lo mental es importantísimo también, porque es algo que desde las charlas técnicas que se dan antes de los partidos, desde llegar a un estadio donde tienes 3,000, 4,000 personas gritándote, inventándote, diciéndote de cosas, pues, y desde el momento desde que estás tú ahí, o sea, hasta que no estás en el centro del campo y que entiendes como esa situación o esa carga y esa presión que implica estar ahí, o sea, es cuando tú, o más bien el trabajo del psicólogo es el que debe de preparar a los chicos en ese sentido, porque, o sea, realmente yo lo he visto que chicos o se caen o se levantan por fallar un penal, por hacer males controles, malos pases, o sea, sí es algo que se debe de trabajar y esas son pues esa es la demanda y la importancia de un equipo multidisciplinario que apoye en esos aspectos, ¿no? Interesante. Sí, es un mundo muy, muy padre. Es algo que tienen que trabajar en equipo, en conjunto, no solamente el equipo como tal, sino también los preparadores, los fisios, los médicos, los psicólogos, los nutriólogos y los que sean necesarios para poder tener un equipo óptimo. Esto, pues bueno, se está viendo ya, hay buena apertura. Y ¿qué resultados has obtenido al tener tú, digamos, este conocimiento, esta información hacia los jugadores y digas, mira, logramos tener ciertos resultados porque logramos esta estrategia? ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? Pues mira, te podría hablar de como de dos tipos de resultados, ¿no? Resultados deportivos o también hasta resultados ya en los chicos, ¿no? En cómo han cambiado o cómo se han ido desarrollando. En el equipo donde estoy, es un equipo de tercera división que realmente, pues, como todos tiene ciertas limitaciones, no es un gran presupuesto que hay, pero también no es tampoco como otros presupuestos de otros equipos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el equipo, continuamente salen jugadores hacia ciertos equipos importantes, ya sea sub-18 o sub-20 y tantos. Tuvimos el año pasado uno que se fue a Tigres, otro que se fue a Chivas. Este año han salido, ¿quién salió? Salió uno a Monterrey, pero creo que ya lo regresaron. Entonces, al final de cuentas, en el fútbol es algo muy peculiar o algo muy característico. Realmente puede haber como otros 10 chicos mejores que tú, pero no sé, si uno viene recomendado de un técnico o si le caes bien al técnico, ahí es donde, o sea, como que se quedan con la espinita, ¿no? Entonces es algo hasta de cierta manera injusto o no es algo muy justo, pues, pero hay como muchos factores que implican que un jugador llegue desde fuerzas básicas y que suba y que hasta debute en primera división, porque hay jugadores muy buenos, pero realmente se quedan, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Sí hay resultados. Hemos pasado, el año pasado estuvimos de líderes, cierto de nuestro grupo, cierto periodo, no creo que nos quedamos en segundo y al último, pero y después pues nos tocó un equipo muy fuerte de aquí de los Altos de Jalisco y pues nos sacaron ya en la liguilla. Y este año también estuvimos mucho tiempo como líderes, pero después bajamos, subimos, ahí hubo cierto sube y baja en el equipo, pero otra vez nos volvieron a sacar en el primera vuelta de la liguilla.
también algo como resultados te cuento, pues es como el desempeño o el desarrollo que han tenido los chicos desde que los conozco de hace 2, 3 años a cómo son ahora, ¿no? Hay algo que trabajo también al inicio en la pretemporada, que es la educación nutricional, y es importantísimo porque, pues, por ejemplo, en el equipo igual donde estoy, hay chicos desde que están en escuelas públicas hasta los que están en las escuelas privadas, ¿no? Se ven los que traen su propio carro, a los que pues vienen en transporte. Entonces, al final de cuentas, es algo que se tiene que considerar la situación económica, porque también va ligado ahí la parte de la alimentación. Entonces les trato de explicar desde, oye, ¿por qué debes de comer este carbohidrato? ¿Por qué debes de comer proteína? Y la importancia y el hecho de por qué es eso, ¿no? ¿Por qué y para qué necesitas ese tipo de alimentos en tu dieta? Pues realmente desde el año como pasado hay un chico que era como muy delgadito, un central, y ahorita ya, o sea, tiene como 10 kilos más, pero de músculo, ¿no? O sea, se nota un trabajo que han ido desarrollando durante el tiempo pues que estoy ahí con ellos, y la parte de la hidratación también es algo que les trato de incidir mucho. Y otra parte, aquí les voy a dar como el mejor tip que pueden recibir. Al final de cuentas, ¿cómo va el dicho ese de que un líder el ejemplo de un líder arrastra o algo así? Que tienes que tener, o sea, al final de cuentas, yo como su nutriólogo tengo que darles el ejemplo, pues, y Sí. yo convivo mucho con ellos, o sea, a veces hasta salimos a comer o en los mismos convivios o en los viajes, ahí estoy como con ellos. Entonces, el hecho de que me vean y de conozcan cómo me alimento, también de que cuando salgo a comer fuera o cuando estoy haciendo ejercicio, o sea, es algo que a ellos obviamente los va a tomar como ejemplo, y es algo que ellos tienen que tener o ver de como alguien que quieren estar, ¿no? Es como la congruencia que debe de haber con su nutriólogo o con alguien que les está diciendo que hagan, ¿no? Sí, sí, estaba pensando ahorita, ¿cuál ha sido uno de tus retos más grandes que has tenido para ir finalizando? Muy bien, regresamos. Ya tengo aquí la frase que estábamos buscando. La palabra convence o las palabras convencen. El ejemplo arrastra. Arrastra, exacto. Ese mera. Sí, entonces estábamos platicando cuál ha sido uno de tus grandes retos El trabajo en equipo, al final de cuentas, trabajar en equipo con más personas, y el reto ese que tienes que trasladar también la alimentación o tus conceptos de nutrición a distintos tipos de chicos y distintos tipos de situaciones, porque no sabes lo que no sabes lo que vive un central, a lo que viven los delanteros, no sabes si tienen problemas. Al final de cuentas son chicos en desarrollo, y llegan a veces tristes porque acaban de cortar con la novia o porque les fue mal. O sea, realmente es algo que pasa, pues, y es algo a lo que tú debes de trabajar con ellos y hacerles ver la importancia que tiene de alimentarse bien en todo momento, pues, porque al final de cuentas, pues, ellos adquieren como un compromiso el hecho, y es como un sueño para ellos también, el hecho de estar en un equipo, lo portan con orgullo, lo presumen. Al final de cuentas, durante toda la temporada, son casi entre 10 meses donde están juntos la mayoría de los, o sea, se ven diario casi. Hay unos que se ven en la escuela en la mañana y aparte van en la tarde a entrenar, o sea, se ven, y de lunes a viernes, y aparte los sábados, el día del partido. Entonces, sí, imagínate, conviven todo el tiempo, y es algo que es un reto, pues, sí, poder saber cómo acercarte hacia ellos, cómo ganarse su confianza, y cómo hacer que obviamente ellos te hagan caso. Ya los equipos o el técnico, el preparador o las demás personas ya son personas que les debes de simplemente de dar como con resultados, al final de cuentas, lo que hace tu trabajo. Sí, sí, grandes retos tienes, grandes retos que has enfrentado. Y para ir finalizando, Alejandro, ¿cuál sería una de las recomendaciones hacia los profesionales del área de la salud, de nutrición? Aquí nos saluda Adriana Paredes, presidenta
del Colegio Mexicano de Nutricionistas. ¿Qué recomendaciones le darías a aquel nutriólogo que pretende ser nutriólogo deportivo en la disciplina del fútbol? Que se empapen del deporte, que les guste y que obviamente se apasionen. Ya el hecho de aprenderte las fórmulas o de aprenderte las estrategias nutricionales, o sea, es algo simple. Sí te debe de gustar porque también es como te decía, o sea, al final de cuentas, el nutriólogo de la selección o de un corredor, pues al final de cuentas, quien corre más rápido o quien lo hace en menos tiempo es el que gana, ¿no? Pero aquí realmente sí te tiene que gustar mucho, demasiado el fútbol para entenderlo y para ver que a veces, o sea, las cosas no van a pasar como queremos que pase. Si te frustras, si te cansas, o sea, sí es algo que tienes que estar listo y obviamente te tiene que gustar, si no realmente no tendría caso como prepararte o estar en un lugar que no te gusta el trabajo que haces. Digo que luego dicen, no, pues no, conozco, sé de varios colegas que dicen, yo estoy ahí porque me pagan bien. No me gusta, pero me pagan bien. Pues y luego sí. a veces pues eso sale perjudicial porque no es tu pasión, no das más allá, como tú acabas de mencionar. El ejemplo arrastra. Imagínate, si no fueras un ejemplo, si no te apasionara este mundo, pues no serías un buen ejemplo y por lo tanto no te tomarían mucho en cuenta y tuvieras problemas, ¿no? de confianza con el equipo, que es un tema interesante, el poder, un equipo te haga caso, tiene su ciencia. Ahí te va otra clave, ahí te va un pilón. O sea, también es importante en un grupo identificar quiénes son los líderes. Y acercarte hacia ellos y obviamente si te ganas la confianza de ellos, obviamente los más chavitos, los novatos, los que acaban de debutar apenas, te van a seguir, pues, o sea, al final de cuentas, casi siempre los líderes es, no sé, el portero, el defensa o el delantero, pero que ya tienen más tiempo, que ya es su última temporada o son los que tienen mayor experiencia. Entonces, si te ganas la confianza de ellos o si te acercas con ellos, pero que de una manera genuina, ¿no? Que se vea que hay como interés y respeto con ellos, pues ya el demás equipo, o sea, al final de cuentas los demás siguen a los líderes y es un hecho que en el campo de juego hay líderes, entonces esa es otra clave también. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro, por la NutriCharla. Estamos cada 8 días, estamos haciendo unas especies de charlas con los colegas, con expertos en el área. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a los que estuvieron escuchándonos y nos vemos en la próxima transmisión, en la próxima NutriCharla, ¿vale? Gracias.